sorprendidos, asombrados por lo que Dios nos regala. Efesios, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Mirad, hermanos, debemos aprender a vivir siempre sorprendidos por todo lo que Dios nos regala, especialmente por tener nuestros pecados perdonados, porque eso nos da acceso al Padre. Las bendiciones materiales, la gracia común que Dios reparte a todo el mundo, son bendiciones que no trascienden a este mundo. Son bendiciones limitadas al aquí y al ahora. Sin embargo, además de esas, las que Dios regala a sus hijos son eternas y debiéramos ser conscientes de la importancia que tienen para vivir siempre sorprendidos. Si podemos vivir siempre sorprendidos, podremos vivir agradecidos. Sin esa capacidad de sorpresa, te aseguro que como estás acostumbrado a recibir lo que recibes, no serás agradecido. Por lo tanto, conservemos esta capacidad de sorpresa. No te acostumbres. Antes de que hubiera alguien que pecara, Dios ya pensaba en el pecado para que pudiera haber gracia y su pueblo alabara esa gracia. Más aún, y como vimos el domingo pasado, su propósito final no era que tus pecados y mis pecados fuesen perdonados y ya están, sino que su propósito era destrozar al pecado definitivamente con justicia y en un juicio. ¿Para qué? Para que su gloria quedara definitivamente manifiesta y así poder alabarla. En definitiva, y aunque suena raro decirlo, de estos versículos se puede deducir que Dios quería que en el mundo hubiese pecado para poder destrozarlo definitivamente. Y lo más impresionante es que Él no necesitaba que eso ocurriera para seguir siendo Dios, un Dios perfecto y sin ninguna necesidad de amar a nadie, porque ya en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se amaban entre sí. Este misterio de su amor es el que debiéramos tener siempre presentes a la hora de alabar a Dios como debe ser alabado, por nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. No tengas en tu mente a Dios como un Dios pequeñito, alguien que te sirve como consuelo o como un seguro ante tus deseos y temores. Debe ser un Dios como realmente es un Dios impresionante. Si lo vemos como realmente Él es, podremos vivir todos los días de asombro en asombro y de agradecimiento en agradecimiento, lo que nos traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento. No sometas a Dios a tus conceptos chiquitos, porque Dios no puede ser manejado por tu cabecita. Déjate sorprender ante un Dios cuya gracia es tan impresionante que, aunque resulte increíble, envió a su Hijo, su único Hijo que quiso ser enviado, y lo envió a morir por aquel que no solo le ignora, sino que desprecia sus consejos y su sacrificio. Sorpréndete de un Dios que dice que ha hecho una creación tan impresionante en los cielos y en la tierra. Di como dice el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Fuiste creado para ser impactado por todas estas verdades. Más aún, fuiste creado para asombrarte de la gloria que tiene el regalo de su gracia. De la gloria que tiene el regalo de su gracia, porque fue una gracia derramada sobre una cruz por aquel que todavía hoy es incapaz de agradecer semejante sacrificio. Muchos lo ignoran. La mayoría lo ignora y se ríe de ese sacrificio, pero tú no. Tú no. Tú debes vivir asombrado y agradecido por una gracia que no debe nunca dejar de ser alabada, porque para eso te creó. El problema de la religión entendida como rito y norma, es que ese rito y norma ocultan, ensombrecen, opacan a Dios y esa gloria que Él dice que debe ser alabada.
Si Dios es tan solo esto, un rito, una norma, eso entonces, si es eso, no merece la pena que tengas en cuenta a Dios y mucho menos que le alabes, como Pablo dice que hay que alabarle en el versículo 12, a fin de que seamos, y quiero insistir en este verbo, seamos para alabanza de su gloria. Esto es lo que mucha gente no hace. Muchos no tienen como fin ser para la alabanza de su gloria. Pero tú para esto naciste, para ser una alabanza de la gloria y de la gracia que Dios derramó en la cruz por ti. Ese es el propósito último de tu existencia. No que hagas alabanza, que seas alabanza. ¿Otra vez? No que hagas alabanza, que seas alabanza. Una introducción, ahí vamos a ver la gracia. Todo nos lo dio por gracia. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estamos todavía en el último versículo que habla de la obra de Dios Padre en los cielos, ¿de acuerdo? Y en esta introducción vamos a ver que es por gracia. Quiero enlazarlo con la obra de Dios Hijo, pero para eso tengo que ir al versículo anterior. Y vemos que es por gracia. En esta introducción podemos ver que es por gracia, pero también podemos ver la esencia del Dios que da esa gracia. Vamos a ver la esencia de Dios primero y luego veremos la gracia. La esencia de Dios. Esta palabra, el amado, se refiere claramente al Hijo, a Dios Hijo. Y es la confirmación de lo que dije antes, que Dios no necesitaba de nosotros para no sentirse solo. Si Dios es amor, y sabemos que lo es desde antes de la fundación del mundo, entonces tuvo que amar a alguien desde antes de la fundación del mundo. Y ese alguien es su Hijo y también es el Espíritu Santo. Así pues, este amor trino es otra confirmación de la existencia de un único Dios que se revela en tres personas distintas, diferentes. Dios se revela en la Biblia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No son tres dioses, no son tres manifestaciones diferentes de Dios, son tres personas distintas, todas ellas Dios, en uno. El Dios de la Biblia es uno, en el que existen tres personas, que como ya he dicho, tienen diferentes funciones en nuestra redención y que son iguales entre ellos en gloria, en honra y en majestad. Por lo tanto, si antes de la fundación del mundo Dios hubiese necesitado, Dios no necesita nada, pero si antes de la fundación del mundo Dios hubiese necesitado amar a otras personas para expresar ese amor que Él es, recuerda que Dios es amor, primera de Juan, otra vez, si antes de la fundación del mundo Dios hubiese necesitado amar a otras personas para expresar ese amor que Él es, entonces no sería Dios. Porque Dios nunca necesitó nada fuera de Él para ser feliz, para sentirse acompañado, para ejercer su misma esencia, que es que Dios es amor. Así pues, este amor es un amor que hace, el amor de Dios, es un amor que hace que desde antes de la fundación del mundo se conozcan, se relacionen y se amen entre ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios está completo en Él, por eso es trino. No necesita de mí ni de ti para estar completo. Si Dios no hubiese sido completo desde antes de la fundación del mundo, no sería Dios. Así pues, así es la esencia de Dios, perfecta, completa, sin necesidad, porque Dios no necesita de nadie, sin necesidad de algo o de alguien fuera de Él. Es una esencia que se define por el amor ágape. Esta es la esencia. Y después de haber visto esta esencia de Dios como amor, aunque ya lo vimos el domingo pasado, ahora Pablo nos dice que somos aceptados en el amado. Otra vez, somos aceptados en el amado, y aquí ya habla de gracia.
No somos aceptados por nosotros o lo que somos nosotros. Habla de que somos aceptados en el amado, y aquí vemos la gracia. Ser aceptos a alguien significa ser aceptados. Y ser aceptados en el amado significa que somos aceptados en la presencia del Padre gracias a lo que hizo Cristo en nuestro lugar. Por lo tanto, podemos entrar en la presencia de Dios, más aún, somos adoptados por Él como sus hijos gracias al amado, gracias a lo que su amado Hijo hizo en nuestro lugar. Si te das cuenta, la palabra gracias pues proviene etimológicamente de la palabra gracia, que en este caso significa un favor que se nos hace, algo que se nos da, pero sin merecerlo. Jamás podríamos presentarnos delante de Él, y mucho menos ser considerados como sus hijos, si no fuese porque Dios Padre nos hizo aceptos en el amado. Fuimos expulsados del jardín donde habitaba Dios. Fuimos expulsados en Adán. Y solo en Cristo volveremos a ser aceptados. Este versículo es lo que dice, que Dios nos permite regresar al jardín en el que Él vive y del que fuimos expulsados en Adán, nos permite regresar si estamos en el amado. Estando en Cristo, Dios nos permite pasar a su presencia, porque fue Él, Cristo, quien cumplió lo que nosotros no pudimos cumplir, porque fue Él quien pagó lo que nosotros debíamos pagar y nos resultaba imposible hacer.